realidades muy singulares en las comunidades autónomas, y es verdad que esa simplicidad, esa facilidad política, de organización política, no tuvo su correlato, porque tampoco es tan fácil, en la organización económica, en la organización presupuestaria. Recordemos que constitucionalmente nacimos con dos comunidades autónomas con una situación singularizada ya, históricamente, que es el País Vasco y Navarra, comunidades de régimen especial, junto a Melilla, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que reconocer que se ha ido haciendo un esfuerzo. Entonces, la pregunta relevante es, no sé si el sistema nos gusta más o menos, sino si hemos mejorado, tras este acuerdo que se ha acordado. Yo creo que objetivamente sí, y entre otras razones, por lo que tú acabas de decir, Mónica, porque entre el 2001, que fue cuando se definió, digamos, el último sistema de pasteleo, ¿no?, y ahora la realidad demográfica, que es un criterio básico a la hora de asignar los recursos, ha cambiado de forma notable, ¿no? Con todo, yo creo que el nuevo sistema introduce una serie de fondos que permiten no solamente esa pasividad de decir, hombre, yo tengo más población, sino vamos a ver un poco cuál es la estructura por edades, cuál es la dispersión, etcétera, etcétera. Yo creo que en un sistema federal es básico la solidaridad. Yo creo que lo que sería peligroso, ¿no?, inquietante incluso, no solo desde el punto de vista social o político, desde el punto de vista económico, es que uno tuviera una prestación de servicios básicos distinta, viviese en una esquina o en otra del territorio nacional. Hombre, saber conjugar eso con personalidades que son las que son en el caso de nuestro país. Nuestro país es un país heterogéneo, pero no porque no lo hayamos querido hace 3 días nosotros, sino porque hace mucho tiempo. Pues hombre, hay que reconocer que los políticos tienen una tarea complicada, que no es fácil. Yo creo que sí, que ha sido claramente un avance, aun cuando el modelo resultante no sea ni mucho menos el ideal, ¿no? Vamos a ver, si solo se hubiera tenido en cuenta la población, pues sería el sistema anterior modificado por la población, y hubiéramos terminado ahí. Pero es que el asunto no es ese, ni se ha hecho así, ni se ha querido hacer así. Se tiene en cuenta la población, se tiene en cuenta la extensión, se tiene en cuenta la dispersión de la población, se tiene en cuenta la existencia o no de lenguas distintas entre la población, se tiene en cuenta el carácter insular o no de la población. Incluso se crea un fondo, que es el Fondo de Cooperación, que favorece a aquellos que tienen un PIB per cápita inferior a los demás y cuya población está disminuyendo, es decir, que se prima también la disminución en un momento determinado. Da la impresión de que aquí se han ido tomando cosas de unos y otros, todo con población, con un cálculo ya preestablecido, al cual yo no me opongo, que es la negociación con Cataluña y su singularidad. Y da la impresión como si se hubiera hecho todo de abajo hacia arriba. Es decir, para terminar en que Cataluña tuviera aquello que yo no digo que no merezca, digo que es muy propio de Cataluña, y que todo el resto pues ha sido un revolutum para justificar aquello que se ha alcanzado mediante una negociación bilateral. Esta es la realidad del asunto. Y a mí no me parece que esto tenga los visos de una solución definitiva. Me parece que vamos a tener otra vez otro problema, pero no una simple adaptación de no sé qué población, sino otro problema serio dentro de muy pocos años. Y yo no creo que haya que hacer planteamientos radicales, pero a mí me parece que sí se pueden hacer cosas a fondo o reformas a fondo de una manera muy pactada y muy civilizada, ¿no? Y yo echo de menos eso. Salvo en ausencia de esas reformas tan de fondo, yo no sé decir si esto es mejor o es peor, o es, pues para unos ¿Cómo sí, habría que para otros haberlo no, hecho? decía, ¿no? Parece que los dos coincidís en que quizá no es el modelo ideal, ¿no? Uno de un lado más, en fin, Emilio dice quizá no es el modelo ideal, aunque está mejor que el anterior, directamente Juan José incluso cuestiona si eso no mejor que el anterior. ¿Cómo se tendría que haber hecho para que realmente estuviéramos ante el modelo que necesitan las comunidades autónomas para afrontar un año como el que se avecina, 2010?